Comenzamos fuera de serie con una primera entrevista al doctor Bernabé García Hamilton, que es abogado por la UBA, máster en Derecho Económico Empresario por la UCAD, integra el estudio jurídico GHB, donde se desempeña en el área de Derecho Corporativo. Además, es subdirector de la Maestría de Derecho Orientación Empresarial en la Universidad de Palermo y profesor adjunto de las materias Análisis Económico del Derecho, tanto en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA como en la UCES. Además, es coautor de varios libros en temas relacionados con el derecho comercial. ¿Qué tal, Bernabé? Bienvenido fuera de serie. ¿Cómo están todos? ¿Cómo anda? Agustina Henrich es mi nombre. Hola, Agustina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Me alegro mucho. Muchas gracias, Bernabé, por estar con nosotros en Fuera de Serie. Baltasar Schubert, saludos. Hola, Baltasar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Bernabé, queríamos consultarle por qué un sistema institucional basado en la libertad y los derechos puede tener a lo largo de la historia tantos enemigos. Bueno, Baltasar, en realidad no tantos enemigos a lo largo de la historia, porque si vos bien recordás, digamos, como bien recordás, ese sistema institucional basado en la libertad, en del derecho de propiedad, en el sistema democrático de elección de autoridades, digamos, reemplazó a sistemas totalitarios o autoritarios, digamos, ¿no? Básicamente sistemas autárquicos, donde había un jefe que mandaba, un sistema medieval donde había un señor feudal y todos los demás eran siervos de la gleba, o las monarquías posteriores al feudalismo, donde el rey concentraba todos los poderes, ¿no? O sea, ya lo decía Luis XIV, l'état c'est moi, el Estado soy yo, y él acumulaba todo el poder, todos los poderes del ejecutivo, del legislativo y del judicial en una sola persona. Delegaba algunos poderes, pero los acumulaba todo. Contra todo ese sistema feudal, monárquico y autoritario se fueron sublevando a lo largo de muchos años. Empezó con la rebelión contra el rey Juan sin Tierra en Inglaterra, pero continuó en Inglaterra, y después la Revolución Francesa, en Estados Unidos la Revolución Americana, y a lo largo de gran parte de los estados se fueron alzando diferentes personas, personajes, movimientos, pero que todos representaban esas ideas de la libertad, y también intelectuales, ¿no? Que fueron desarrollando esas ideas de la libertad y que han conseguido, si uno fija algún hito que podría ser la Revolución Americana, la Revolución Gloriosa en Inglaterra o la Revolución Francesa, digamos, como hitos del siglo XVI, o sea, alrededor de 1750 para adelante, han conseguido en estos 300 años, junto con la Revolución Industrial, el progreso y las libertades que hoy tenemos en casi todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, después de todo, después de que esas ideas fueron triunfando y ganando espacio y ganando lugar en el mundo, aparecieron nuevas ideas que tienden a generar nuevos derechos, digamos, ¿no? Y eso quizás, esas ideas que tienden a generar nuevos derechos, son las que de alguna forma hacen una crítica de estas libertades, pero no hay que olvidar, como bien decís Baltasar vos, que estas ideas de la libertad son las que nos permiten hoy disfrutar de la vida que tenemos hoy, donde a pesar, digamos, de por ahí algunas desigualdades y algunos problemas, hoy la gran mayoría del mundo disfruta de una riqueza que no se disfrutaba en toda la historia de la humanidad, ¿no? Por riqueza me refiero a la posibilidad de satisfacer necesidades, ¿no? De generar bienes y servicios para poder satisfacer necesidades, ¿no? Claro, Bernabé, y por ejemplo la cultura populista, ¿qué condiciones se dieron en América Latina y sobre todo en Argentina para que prendiera tan fuerte esta cultura? Viniendo de todo eso que está contando, ¿no? Bueno, no te olvides que Argentina formó parte del virreinato era el virreinato del Rey de la Plata, que era parte de las colonias españolas, ¿no? Y hubo un sistema colonial que duró desde 1492 hacia las primeras revoluciones americanas, 1800 de la Argentina, 1810, la venezolana, digamos, o lo que era la Gran Colombia entonces, ¿no? Que después se transformó en Venezuela, se dividió en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, los virreinatos del Perú, y todo
todo eso, todo ese sistema colonial de un fuerte estatus, digamos, no te olvides que en América la colonia española era más fuerte todavía que en España, o sea, tenía menos límites. La corona española era dueña de las colonias americanas, y obviamente que eso hizo que hubiera un gran poder concentrado, o sea, no había los mismos derechos, los americanos no tenían los mismos derechos que tenían los españoles en España. Entonces eso, había una cultura del estatismo, había una cultura había un monopolio comercial, había un monopolio de la fuerza, y todo eso hizo que digamos, no se pueda vencer de un día para el otro toda esa historia colonial que había en América. Argentina fue una excepción ahí. Argentina en 1853, con la Constitución Nacional, con un programa de gobierno basado en lo que hablábamos recién, en las ideas de Alberdi, de la libertad, del progreso, de la institucionalidad, de ofrecerle a todos los habitantes del mundo que quieren habitar el suelo argentino estos derechos de propiedad, de ejercicio de la industria lícita, bueno, todo lo que conocemos del preámbulo y la Constitución, sí. Logró desde 1860 aproximadamente, en 1880 a 1930, cuando empieza nuevamente el decaimiento, logró ser una excepción dentro de América Latina. Fue un país ejemplar. ¿Por qué? Porque ese país, a través de estas instituciones de la libertad, instituciones del respeto a la propiedad, logró ser, algunos dicen, el país más fuerte en economía, el primer país económico del mundo, digamos. No te olvides que cuando los inmigrantes venían a Argentina pensaban, ¿vamos a Nueva York o vamos a Buenos Aires? Digamos, ¿a qué puerto iban? Y muchos decidieron, en vez de ir a Nueva York, decidieron ir a Buenos Aires, digamos, ¿no? Y eso seguramente era porque de Buenos Aires atraía las posibilidades económicas, ¿no? Y esas posibilidades económicas que había estaban dadas por este marco institucional que generó la Constitución. Nuevamente lo que decíamos, libertad de expresión, libertad para tomar sus propias decisiones, defensa de los derechos de propiedad. Vos podías venir acá y a ejercer una industria lícita y apropiarte de las ganancias que esa industria te generaban. Todo ese marco permitió ser Argentina alrededor de 1920. Muchos autores hoy haciendo macroeconomía para atrás dicen que fue, si no el primero, entre los 5 países más importantes del mundo en materia económica, ¿no? Bien. ¿Cómo cambiaron las cosas? Lo traemos al presente, Bernabé, que es muy diferente a lo que seguramente de hecho nos está contando. En líneas generales, ¿qué análisis hace de estos casi 4 años de Macri como presidente? Precisamente, ¿por qué no ha logrado imponer una agenda de desarrollo para el país? Bueno, quizá ahí habría que ver. Yo la verdad que no lo conozco a Macri, qué es lo que está pensando, ¿no? Pero uno mira objetivo, por eso uno trata de mirar lo más objetivamente posible los actos de las personas, ¿no? Sí. No los pensamientos, porque al final de cuentas los pensamientos, digamos, no siempre van de la mano de los actos. A ver, yo creo que, digamos, positivo de estos 4 años, los últimos 2, ha habido un reordenamiento de los fundamentos macroeconómicos, digamos. ¿A qué nos referimos con fundamentos macroeconómicos? Bueno, la devaluación del año pasado, que llevó el dólar de 18 a 38, 40 pesos, digamos, ha permitido bajar el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos, o sea, la cuenta corriente externa, los dólares que ingresan y egresan del país, ¿no? En el 2017 el desbalance en algún momento llegó a 31.000 millones de dólares y en 2018 fue y para este año se prevé que solamente ese desbalance sea de 7.500 millones de dólares, digamos, ¿no? Entonces, claro, hay menos importaciones y más exportaciones, digamos. Eso para un país, en principio, es bueno, digamos. O sea, el desbalance que teníamos antes era muy notorio y muy perjudicial, digamos, ¿no? La otra cuestión es también a raíz de esta crisis y que el mundo dejó de prestarle plata a la Argentina, digamos, estar corrigiendo el déficit fiscal argentino, o sea, el déficit de la cuenta fiscal argentino. O sea, pensá que llegó a ser de casi 6 o 7 puntos del PBI
y ahora vamos a tener supuestamente este año déficit cero de la cuenta primaria, o sea, de los gastos contra los ingresos contra los egresos. Todavía vamos a tener un déficit del total porque con los intereses de la deuda vamos a tener un pequeño déficit que va a haber que financiar y que hoy lo está financiando el FMI, ¿no? Y también digamos, algún ordenamiento en las instituciones ha habido, digamos, ¿no? Veníamos de 12 años de un gobierno muy totalitario, muy autoritario, donde las instituciones no funcionaban, y esto no lo digo yo, lo dice Pichetto, que fue Pichetto y otros, digamos, ¿no? Que decían que eran una escribanía de la Casa de Gobierno, y esto ha ido mejorando la vida institucional, la vida política argentina ha ido mejorando. Entonces, algunos avances ha habido. Ahora, claro, digamos, esto ha generado no tomar el toro por las astas en su momento. No hay que olvidarse que venimos de 12 años donde, salvo los primeros 2 años del gobierno kirchnerista de Néstor Kirchner, que fueron 2 años donde decíamos, bueno, estos fundamentos macroeconómicos se dieron, no había déficit público, no había déficit fiscal y no había déficit en la cuenta corriente externa, o sea, había 2 superávites, lo que se llaman 2 superávites primarios. Todo eso en los otros 10 años de gobierno se fue limando y perdiendo, digamos, ¿no? O sea, aumentó mucho el déficit fiscal, aumentó mucho el gasto público, aumentaron mucho los impuestos. Cuando Kirchner llegó al gobierno, cuando Néstor Kirchner llegó al gobierno, los impuestos eran un 22% aproximadamente del PBI, y hoy la carga fiscal está cerca del 40, 36, 37% del PBI, o sea, se aumentaron los impuestos, y esto obviamente fue generando estos 10 años gran aumento del gasto público, gran aumento del déficit fiscal, fue erosionando esos fundamentos macroeconómicos y llevaron al desastre que hoy estamos viviendo. Entonces, digamos, de alguna forma echarle toda la culpa a este gobierno no es lo más justo ni lo que corresponde hacer. Digamos, hay que ver todo el contexto que llevó este gobierno a tener que hacer estos pequeños ajustes estos ajustes que está haciendo en la macroeconomía. No, por supuesto. Si vos me preguntás sí. a mí, además yo creo que Argentina tiene que hacer un par de ajustes macroeconómicos más, ¿no? Además de este ordenamiento en las cuentas públicas que está haciendo, básicamente tiene que hacer bajar el déficit fiscal, o sea, el costo del Estado, hay que bajar los impuestos para que los privados puedan producir mejor, y también va a haber que ayornar el mercado laboral, ¿no? Tenemos un mercado laboral, leyes laborales previstas para los años 40 en el 2015, digamos, ¿no? En el 2019, o sea, 70 años después seguimos teniendo las mismas leyes laborales que hace 70 años, y la forma de producir bienes y servicios no es la misma que hace 70 años, ¿no? No, claro. ¿Y por qué le parece que Macri o el gobierno abandonó la lucha de esta reforma laboral? Bueno, porque ahí vienen cuestiones políticas y cuestiones económicas, ¿no? O sea, podríamos hablar mucho de economía y decir lo que hay que hacer, pero después tenés un marco político que muchas veces te lo permite o no, y ahí por ahí entran, digamos, lo que ustedes señalaban antes, lo que hablábamos antes de estas instituciones, digamos, ¿no? O el sistema. Uno sabe muchas veces lo que hay que hacer desde el punto de vista de la economía, yo se los estoy transmitiendo ahora, por ahí, digamos, así a grandes rasgos lo que habría que hacer, pero muchas veces la política no te lo permiten. ¿Por qué? Porque están arraigadas estas otras ideas, ¿no? Estas ideas de que, lo que decía Baltasar, ¿no? Que digamos que por ahí las libertades no son tan buenas, digamos, ¿no? Y que es mejor tener un Estado fuerte y presente, digamos, y que es mejor tener leyes laborales que te protejan, digamos, ¿no? Y al final de cuentas, por ahí si uno las analiza uno a uno, estas cuestiones no te terminan beneficiando, sino que te terminan perjudicando. Son las que nos llevaron a la situación en la que estamos hoy, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos haciendo lo que hicimos hasta hoy para estar tan mal como estamos hoy, o tenemos que hacer otras cosas para mejorar y salir de esta mala situación en la que nos encontramos? Bueno, salir de esta mala situación en la que nos encontramos requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere trabajo, requiere achicar el gasto público, requiere ideas que la sociedad argentina indudablemente por ahí no está dispuesta a hacer, digamos, o requiere trabajo que la sociedad argentina no está dispuesto a esforzarse, ¿no? Bien, en esa línea, Bernabé, y en ese ordenamiento de las instituciones que estamos hablando, ¿por qué cuesta tanto en nuestro país tener esa famosa justicia independiente que tanto se necesita?
Mira, yo ahí, Baltasar, yo creo dos cosas, digamos, o sea, como decían antes, yo soy profesor de análisis económico del derecho, soy profesor de algunas cuestiones que tienen que ver más con la economía, otras cuestiones que tienen que ver más con la política, lo que hablábamos recién, y también soy abogado, ¿no? Sí. Yo creo que en Argentina tenemos una justicia bastante independiente, especialmente en lo que las materias del derecho privado se refiere, ¿no? Ajá. O sea, no tanto en el penal. Buenos e independientes jueces en temas de derecho comercial, tenemos buenos e independientes jueces en temas de derecho civil, tenemos buenos e independientes jueces en temas de derecho laboral también, son buenos e independientes. Por ahí yo decía recién, bueno, hay que ayornar las leyes, digamos, pero los jueces las tienen que aplicar, con lo cual tienen independencia de criterio y digamos, seguramente son buenos aplicando la norma, digamos. Por ahí lo que nosotros nos está faltando institucionalmente es una mejor justicia para dos cuestiones. Primero la cuestión que hace a la corrupción, digamos, ¿no? La justicia que juzga los actos de corrupción tanto a nivel nacional como en los gobiernos locales, digamos. El tema de la corrupción en los gobiernos no es un tema nuevo, no es un tema que haya aparecido con el kirchnerismo, es un tema que viene de muchos años en la Argentina, y sí es cierto que está cooptada de alguna forma desde hace muchos años la justicia que investiga estos temas de corrupción tanto a nivel nacional como en los niveles provinciales, ¿no? Y después seguramente lo que necesitemos es que tengamos una Corte que hoy está en una Corte Suprema de Justicia que hoy está en crisis, digamos, de alguna forma, y que en una crisis institucional, una discusión entre sus miembros por el poder, digamos, que la Corte tiene, y sería bueno, digamos, que esta crisis institucional que tiene la Corte se vaya solucionando, ¿no? Entonces, si vos me preguntás, sí, tenemos que mejorar la justicia, tenemos seguramente mucho por mejorar a nivel judicial, pero principalmente en esos dos aspectos, ¿no? O sea, la justicia que investiga actos de corrupción, ahí sí hay mucho por mejorar, y la justicia y la Corte Suprema de Justicia como cabeza de un poder judicial que hoy tiene algún tipo de crisis institucional, y sería bueno que no la tenga, digamos, porque al ser la cabeza, si la cabeza está en crisis, uno cree que está en crisis todo el poder judicial, y no necesariamente es así, ¿no? No necesariamente es así, tal cual. Por último, Bernabé, ¿qué lectura hace esta especie de lavallato que estamos viviendo hoy en la Argentina? ¿Le parece que hay empresarios víctimas del sistema de corrupción o son todos cómplices al final? Digamos, esta especie de lavallato que hay en la Argentina me encanta, digamos, ¿no? Era impensado hace 2 años que exista estas causas digamos, donde se ven involucrados no solamente los políticos corruptos, sino también estos empresarios que han pagado coimas, ¿no? Si vos me preguntás a mí, yo te diría, digamos, que de alguna forma son cómplices los empresarios, no son víctimas, porque han pagado y forman parte del mecanismo de corrupción, pero es cierto que ese mecanismo de corrupción lo establece normalmente el que tiene fuerza, ¿no? Y el que tiene fuerza es el gobierno, el funcionario público. El funcionario público es el que tiene la fuerza de decir, lamentablemente, ¿no? En estos países, digamos, de decir, si querés trabajar acá, tenés que dejar una coima, y de alguna forma los empresarios se sienten víctimas, ¿no? Pero no son víctimas, son cómplices, y está muy bien que estén todos investigados en las causas judiciales, tanto los que pagaron los sobornos como los que recibieron esos sobornos. Bernabé, le queremos agradecer muchísimo, realmente esta entrevista ha sido muy claro, siempre con su análisis muy lúcido de las cosas que nos han pasado, lo que nos está pasando, y bueno, una perspectiva un poco de la Argentina del futuro. Así que le queremos agradecer muchísimo esta entrevista para Fuera de Serie, muy amable. Bueno, gracias, Baltasar, el agradecido soy yo, que me dejan, digamos, expresarme en un medio de comunicación como el de ustedes, que llega a tantos nicoleños como sabemos que llega, y un saludo grande para todos los habitantes y los ciudadanos de San Nicolás. Muchas gracias, Bernabé. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el señor Bernabé García Hamilton, que es abogado, máster en Derecho y integra el estudio jurídico que lleva su apellido y Bergtal, donde se desempeña en el área de Derecho Corporativo.